Hola, ¿cómo están? Ven que han tomado un buen desayuno. ¿No tan bueno? Estaba rico, yo tomé desayuno acá. Sí, yo también he tomado un buen desayuno acá. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Rico. Creo que ustedes piensan que ustedes son los privilegiados por tener la oportunidad de participar en un evento con gente de todas partes del Perú, y es cierto, es un privilegio ser un cadeísta. Sin embargo, también es un privilegio para las personas que tenemos esta oportunidad de compartir con ustedes experiencias y visión. Creo que hablo por todas las personas que han pasado por este escenario y haciendo una de las últimas sesiones, y donde hemos trabajado un tema que Drago Kisic, el presidente, y todo el comité ha pensado durante muchos meses, que es hacer lo correcto y hacerlo siempre. En estas sesiones, durante estos 3 días, hemos podido entender que una gran prioridad que tiene el país es que todos nosotros tengamos una participación activa como ciudadanos. Que hagamos política entendida desde esa función que tiene todo ser humano, que es parte de una sociedad, de ejercer su rol, de involucrarse en las decisiones públicas. Eso es hacer política. Y hacer ciudadanía. Esta sesión hemos decidido darle un corte más desde la acción. ¿Cómo somos ciudadanos activos? ¿Cómo hacemos lo correcto y lo hacemos siempre? Y para eso hemos invitado a 3 invitados de lujo. Elohim Monarta, además, con mucho tiempo colaborando con el comité organizador de CADE universitario, Mayen Ugarte, una experta, una funcionaria pública de carrera, Gonzalo Aguirre, que ha sido past presidente de IPAE y miembro muy activo, creo que un colaborador, un mentor, un apoyo para todas las personas que han participado en CADE universitario cada año. Quiero empezar dándole la palabra a Mayen, que nos va a dar un poco la visión desde tu experiencia como gestora pública, como una emprendedora desde lo público, que es algo muy interesante que hemos visto. Más del 15% de nuestros cadeístas está interesado en tener esta carrera. ¿Cómo tú podrías abordar, proponer una visión de cómo ser un ciudadano activo, cómo hacer lo correcto? Buenos días con todos. Es un placer estar acá. Yo trabajo muchos años con jóvenes porque dicto en la universidad, tengo equipos jóvenes y creo mucho en el poder y la fuerza que tiene la juventud y cuánto nos va a ayudar a sacar adelante tantas cosas que tenemos que hacer. Yo creo que voy a parar porque me es más fácil hablar parada, ¿ok? ¿Cuál es el país que queremos hacer? ¿Qué queremos tener? Depende de todos nosotros. Pero para hacer eso, primero tenemos que entender si los ciudadanos somos iguales. ¿Somos todos iguales? Yo voy a tratar de caracterizar un poquito cómo nos relacionamos con el Estado antes de entrar a hablar de qué podemos hacer en los 12 meses siguientes, que es lo que nos han preguntado. ¿Cómo acercar al Estado al ciudadano? La primera cosa es ponernos en los zapatos del ciudadano. ¿Los zapatos de todos ustedes son iguales? Ustedes mismos han contestado que quieren cosas diferentes del Estado, que esperan cosas diferentes. Y como ustedes, todos los ciudadanos quieren cosas quizá por grupos diferenciadas del Estado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde el Estado es entender a qué ciudadano estamos tratando para tratarlo como él se merece, con lo que él necesita. Hicimos una encuesta, esto está en proceso de trabajo para poder publicarla completa, pero que habla de los drivers, las cosas que motivan la satisfacción de las personas cuando se acercan a hacer algo con el Estado. Y hay 2 cosas a resaltar. La primera es la atención del personal. ¿Cómo nos tratamos los peruanos? ¿Nos tratamos bien? ¿Nos tratamos mal? 19%, el driver más importante de satisfacción es cómo hemos tratado a la persona que se acercó a una entidad pública. El otro que me llama a mí mucho la atención es el resultado de la gestión, 17%. Si bien ha crecido con relación a encuestas anteriores, en otros países, en países que tienen mayores niveles de institucionalidad, esto es cerca del 30 o 40%. Los peruanos demandamos poco del Estado, y eso está mal. Porque mientras demandemos poco, el Estado no nos va a dar lo que necesitamos. Tenemos que hablar el idioma de las personas que se acercan. Y en este caso de los jóvenes, tenemos que hablar su idioma. ¿Cómo nos enteramos de lo que tenemos que hacer? Primero, las personas, especialmente los jóvenes, se enteran a través de otros. No van a la página oficial, no buscan
el texto único de procedimientos administrativos que está en un lenguaje que es casi un idioma aparte. Necesitamos hablarles en su idioma, hablarles como lo entienden, a los jóvenes, a las personas mayores, a cada uno de esos diferentes ciudadanos con diferentes zapatos que tenemos. Segundo, le preguntamos a amigos o familiares, que no siempre nos van a dar la respuesta correcta, pero no tenemos dónde ir. Las páginas web, las redes, son poco utilizadas, aunque son más utilizadas por los jóvenes, es cierto. Tenemos que tener servicios accesibles y de calidad. Miren, ¿ustedes están contentos con el Estado? Parece que sí, pues no dicen mucho. ¿Están contentos con el Estado? Sin embargo, miren cómo es la satisfacción de atención del Estado. ¿Qué les parece? Es alta, ¿no? Es impresionantemente alta para lo mal que hacemos la atención al ciudadano. Esto quiere decir que estamos exigiendo poco, lo que les decía hace un momento. Casi no le pedimos nada al Estado. El hecho de que tengamos un espacio donde ir, un sitio donde comunicarnos con el Estado, ya parece que nos satisface. Mientras sigamos pidiéndole tan poco al Estado, vamos a seguir teniendo un mal Estado. Es la demanda por calidad la que modifica lo que hacemos para el que demanda, para el ciudadano en este caso. Y reglas para todos, reglas claras para todos. Las personas que van al Estado, solo el 50% declara que hizo lo que tenía que hacer en una única visita. Pero el 50% de los ciudadanos se acercan a la entidad van en promedio 7 veces para hacer el mismo trámite. No son 7 cosas distintas. Van 7 veces en promedio a hacer una acción con el Estado. Entonces no estamos teniendo reglas claras. Estamos yendo a preguntar una y otra, y entonces una preguntamos por el formulario, la otra nos explican quién hace. Eso hace que perdamos confianza en el Estado. Pero no solamente es culpa del Estado. ¿Cuál es mi rol como ciudadano? Y aquí los jóvenes dicen, y hicimos unos estudios para ver más cualitativamente, el Estado no me habla, no me aporta, no confío en él y no me interesa lo que hace. Esta es la relación del joven con el Estado. Pero tenemos que pedirle al joven que sea corresponsable, que se interese, que quiera participar, que quiera actuar. Yo vi que hay un 15% que quisiera trabajar en el Estado, y eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene, si sacamos policías, médicos, maestros, que son carreras específicas, funciones específicas, solo hay 500.000 personas que hacen que opere la maquinaria del Estado, que son los que hacen la función pública de carrera, digamos. Entonces, con 15% de los ciudadanos jóvenes que quieran participar, tenemos masa crítica para hacer un cambio. Porque al final del día, las organizaciones son tan buenas como las personas que tienen dentro. Más allá de que las reglas puedan ser malas, las reglas del trabajo, las reglas de actuación de la entidad pueden ser malas, pero si las personas son buenas, sabrán cómo, a pesar de las reglas, salir adelante. Entonces tenemos que ser corresponsables de la acción del Estado. Y eso es compartir su talento. No solamente adentro del Estado, desde fuera del Estado, exigiéndole al Estado, haciendo actividades donde coparticipemos con el Estado. Yo para hacer esto, lo que hice fue reunir a un grupo de jóvenes talentosos que trabajan con nosotros. Ese es parte de mi equipo en la oficina. Son chicos que como ustedes, en 5 años más, podrían estar haciendo eso, compartiendo su talento. Jóvenes que comparten su talento con el Estado. Y comparten su talento entonces con todos los peruanos. Yo creo que por ahí tenemos una responsabilidad importante de qué debemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayen. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchísimas gracias. Creo que esta visión nos ha dado bastante perspectiva desde esta acción que tenemos como ciudadanos y nuestra relación con el Estado. Es algo que ayer muy claramente el ministro de Cultura, Salvador del Solar, hablaba, ¿no? Cómo ponernos en este marco de la república, de involucrarnos en lo público. Ahora quiero darle la palabra a Gonzalo Aguirre y preguntarte a ti, Gonzalo, ¿cómo tú crees que los jóvenes pueden involucrarse y actuar correctamente en esta, digamos, retadora propuesta de hacerlo para siempre, para toda la vida? ¿Qué implica eso? Gracias, Mariel. Bueno, primero que nada,
el lema del día de hoy, de este CADE, ¿cuál ha sido? Hagamos lo correcto y hagámoslo. Bueno, yo quisiera centrarme en el tema de siempre, que quizá no es algo que se haya tocado tanto en estos días, porque hacer lo correcto es creo que lo que se ha tocado en todo momento. Cómo trabajar con integridad, cómo trabajar con ética, cómo tratar de siempre, durante mucho tiempo, en toda la vida, ojalá, poder hacer lo correcto. Y he querido usar dos historias. La historia de un ingeniero civil, que hoy día tiene 50 años, pero que hace 25 años tenía la edad de ustedes, graduándose de la universidad, y de un ingeniero industrial, que hoy día también debe tener por ahí esa misma edad y que hace 25 años tenía la edad de ustedes y se estaba graduando de ingeniero industrial. ¿Y qué ha pasado con esos dos profesionales éticamente correctos, competentes en sus áreas, luego de 25 años? En la empresa, ¿qué ha sucedido? Y ellos como personas, ¿qué han logrado y qué no han logrado en este país que para ambos ha sido el mismo durante estos 25 años? Está perfecto ahí. Alguien lo está cambiando por mí, o sea que está bien. Uno de ellos, mi hermano Igor, ingeniero civil, estudió en Stanford, una universidad muy buena en ingeniería civil. Se graduó inclusive de maestría de Stanford y regresó al Perú a trabajar y durante 25 años fue un ingeniero civil en una empresa constructora antigua e importante en el país. Y tuvo los mismos retos que todos los empresarios siempre tenemos. Corrupción, en su momento inflación, sindicatos de construcción civil muy violentos, realidad complicada en el país para salir adelante como empresario. Además, en las licitaciones, mucha corrupción, alcaldes que pedían coimas para que se construya en sus distritos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, él, éticamente correcto, profesionalmente competente, está cerrando su empresa de construcción después de muchos años de luchar en el país para sacar este esfuerzo adelante. Se podría decir que ha fracasado, por lo menos desde fuera parecería que ha fracasado. Sin embargo, ha sido éticamente correcto en todo momento. La pregunta es, ¿qué cosa es éxito? ¿Qué cosa es fracaso? ¿Qué cosa es lo correcto? Pero es la historia de él. Pasamos luego a otra historia, que es la historia de Charo Bazán, que ustedes escucharon el día miércoles. Ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, 25 años luchando por sacar adelante su empresa en Trujillo y en la zona norte del país. Una persona que se enfrentó casi a los mismos retos. Un país con inflación, en su caso machismo inclusive. Escucharon el día miércoles que preñaban su carga con droga que quería exportar a Estados Unidos. Y luego ella, después de 25 años, es una líder mundial en su ramo, en la agroindustria, con algunos productos que son primeros o segundos en el mundo, inclusive en cuanto a tamaño de mercado conseguido en esos 25 años de trabajo. Ambos profesionales peruanos, competentes, ambos éticamente correctos, dos historias. Una aparentemente de fracaso, otra aparentemente de éxito. ¿Qué enseñanza nos dejan estas dos historias? Si pueden pasar la lámina, por favor. Primera lección, que ser íntegros y ser competentes son condiciones necesarias, pero no suficientes para triunfar como empresario en el país. Uno puede ser éticamente correcto y puede ser muy competente y no hacerla como empresario. Y esa es una lección importante, porque todos ustedes acá quieren tener éxito y tienen más o menos esa misma edad ahora que comienzan que la que tenían ellos hace 25 años. Y el camino va a ser difícil y hay que hacer lo correcto siempre. Pero aún haciendo lo correcto siempre es probable que no tengan éxito. Definido el éxito como adicionalmente al éxito ético de ser correctos, haber logrado una mejora económica, una mejora sustancial en la calidad de vida, una mejora en los trabajadores que trabajan con uno. Primera lección entonces, son condiciones necesarias pero no suficientes. Segunda lección, siendo íntegros y competentes, sí se puede triunfar si desarrollamos habilidades complementarias e indispensables para tener éxito como empresario en el país.
O sea, hay que desarrollar adicionalmente a estas dos virtudes, una adicional, y son estas habilidades adicionales que les quiero mencionar. Y son estas. Y fueron absolutamente evidentes en el caso de Charo Bazán el día miércoles. Empatía o sensibilidad con su entorno y con su gente. Uno no puede luchar solo por todo aquello en lo que cree. Y para tener éxito tiene que, de alguna manera, lograr que otros con quienes uno trabaja se compren el pleito con uno. Y para que alguien se compre el pleito de uno, tiene que ser empático, ponerse en los pies del otro y tener sensibilidad con respecto a sus necesidades, para que en el momento en que uno necesite de su aprobación o de su ayuda, ellos se puedan poner en los pies de uno mismo. Segundo, convicción. Creer que lo que uno está haciendo es lo correcto y es lo que quiere hacer, y persistir en aquello que uno se ha trazado como objetivo. Mi hermano comenzó siendo ingeniero civil exitosísimo al inicio. Terminó siendo abogado para defenderse de juicios, para hacer mil otras cosas, pero dejó la ingeniería en el proceso porque no supo hacer algunas cosas que Charo sí supo hacer. Tercero, perseverancia o resiliencia. Recuerden a Charo el día miércoles, cuando decía que, por ejemplo, vinieron los de, creo que una empresa enorme americana que él quería comprar sus productos y que dijo, no tienes la calidad necesaria. ¿Qué hizo? Se fue a Estados Unidos con todo su equipo de ingenieros a aprender de calidad. Perseveró, fue resiliente, reaccionó ante un problema que tenía y logró resolver ese problema. Capacidad para trabajar en equipo. Lo primero que hizo fue renunciar a SGS y trabajar con su esposo. Armó su primer equipo con su esposo, futuro esposo en ese momento. Y luego se formó, se rodeó de otros ingenieros que con ella fueron armando esta empresa que hoy día es enorme y muy exitosa. Cuarto, flexibilidad o adaptación al cambio. Cuando no pudo, desde Trujillo, manejar el tema de que le preñaban los contenedores con droga, se vino a Lima y se enfrentó a todo el mundo. Y juntó a los distintos gremios y a los generales, etcétera, y luchó por esa solución a ese problema que tenía. O sea, fue flexible, se adaptó al cambio. Y finalmente, disposición para asumir un rol de liderazgo. Dar el paso correcto, y hacer lo correcto. Es importantísimo que uno no luche solo por aquellas cosas en que cree. Uno tiene que asumir un rol de liderazgo, y ustedes sentados acá esta tarde, o esta mañana, perdón, por estos días, son líderes naturales del país. Son personas que se gradúan este año del tercio superior de su instituto, universidad. Son los mejores estudiantes que tiene el país. Y son llamados a ejercer ese rol de liderazgo, a no abdicar de su rol de liderazgo. Porque es ese liderazgo el que luego permite que otros crean en ustedes y que juntos se puedan vencer esos tremendos retos que el Perú nos pone por delante cuando queremos ser empresarios exitosos. Finalmente, tercera lección, que nace de todo esto que les acabo de decir. Necesitamos entonces 3 herramientas básicas para ser exitosos como empresarios en el país. Conocimiento, sin duda, y ustedes lo tienen, por eso están el día de hoy acá. Integridad, o sea, en todo momento querer hacer lo correcto y convicción para ello. Y finalmente, lo que yo llamo carácter, que son esta serie de habilidades blandas que de forma conjunta se convierten en el carácter de las personas. Entonces, tercera lección, y quizá la más valiosa de todas, es que teniendo conocimiento, teniendo integridad y teniendo carácter, en el Perú como empresario sí se puede triunfar. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Destaco esas 3 últimas palabras que nos has traído, que son componentes importantes, porque acá estamos frente a estudiantes que todos pertenecen al tercio superior de sus universidades, son académicamente brillantes. Pero todos sabemos que ser académicamente brillante no basta, que esa integridad es importante para triunfar, para ser felices. Y adicionalmente a eso, esa actitud y ese carácter para sostener la integridad, nuestros conocimientos y nuestra excelencia para siempre. Ahora quiero darle la palabra a Elohim Monard, que nos va a dar esta visión. Elohim tiene mucha experiencia desde la sociedad civil, ha participado en muchas organizaciones desde muy joven, colaborando en diferentes frentes para justamente ser eso, un ciudadano activo siempre. Te dejo la palabra, Elohim.
hecho, yo estaba invitado para venir a hablar sobre, desde el punto de vista de los jóvenes. Yo tenía planificado venir con jean y tengo un matrimonio en la tarde y tuve que venir con terno. Yo estoy hoy profundamente indignado. Y espero que ustedes también si lograron enterarse de lo que ha pasado. Venía en el taxi y me enteré que el incendio que empezaba hace 3 días, casi al mismo tiempo que ustedes empezaron el CADE, volvió a empezar en las Malvinas aquí en Lima. 2 chicos murieron, al menos. Parece que hay 4 en verdad. Uno de ellos tenía 19 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 19 años? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes tienen 19 años? ¿Ninguno? Ahí hay una. ¿Cuántos tienen 22? Hay uno de 21. ¿Quiénes tienen 21? Los chicos que fallecieron tienen casi su edad, si no su edad. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Alguno que tenga hijos? Por favor, levanten la mano. 1. ¿Alguien más? 2. 3 y unos cuantos más. El chico de 19 años tenía un hijo de 1 mes de nacido. Pero ¿saben qué siento? ¿Qué es lo peor? Que esa indignación no termina siendo la indignación de todo el Perú. Y lo he visto varias veces en este país. Que cuando muere un niño, cuando muere un joven, termina siendo alguien que es peruano, pero no termina siendo un peruano igual que nosotros. Es casi un peruano como nosotros. De hecho, conversamos en el desayuno con Mariela y con Micaela que en quechua hay 2 palabras para nosotros. Hay una palabra para el nosotros, que incluye a todos los que estamos acá, y un nosotros que nos incluye a los que estamos acá, pero no a ustedes, o no a mi interlocutor. Y me da la sensación que en el Perú siempre estamos hablando de un nosotros, que somos los que estamos acá, pero no los que están allá, no el interlocutor. Y ese es un primer desafío que tenemos que trabajar y que se ha escuchado ya aquí, y es ponernos en los zapatos del otro de verdad, y ponernos en los zapatos de ese chico de 19 años, padre, que me da ganas de llorar hacia ese nivel, y que pudo ser uno de nosotros, pero ¿saben qué es lo peor? Nadie va a salir a marchar por él. Y esa madre que está buscando justicia probablemente no lo obtenga. Y ahí es nuestro rol como ciudadanos y como peruanos. Indignarnos no solamente por lo que nos pasa a nosotros, sino por lo que le pasa a todos los peruanos en este país. Y salir a marchar si es necesario por ese joven de 19 años. Hay 3 cosas que nunca nos enseñan en la universidad ni en el colegio. Tal vez en la universidad sí, pero en el colegio no. Y a veces en la casa menos. Uno es, no nos enseñan a administrar nuestra plata. No nos enseñan a enamorarnos. Y ustedes lo deben saber bien. Y no nos enseñan a tener poder. Y ahí viene el problema político de este país. Nadie sabe cómo tener poder, qué hacer con el poder, cómo administrar el poder, cómo limitar el poder. Y de hecho el poder, yo tengo una clase en la que enseño comunicación política y siempre les digo, el poder es la capacidad de poner tu voluntad por encima de la voluntad de los demás. Mucho concepto weberiano de poder. Y eso tiene una serie de estrategias. De hecho, las 3 formas más importantes de ejercer el poder son, si no las únicas, muchos dirían, a través de la imposición, a través de la transacción, a través de la persuasión. Usas la violencia y obligas a alguien a que lo haga, lo compras, ya sea con plata, ya sea con favores, ya sea con sexo u otros, o lo convences. Y no hemos aprendido nunca estas formas de ejercer el poder y cuáles son correctas y cuáles no, y ponerles límites a ellos. De hecho, el ejemplo que estamos recibiendo hoy en la televisión es que para ejercer el poder o obligas o compras. Y esas son las formas de ejercer el poder que le están haciendo el mayor daño a nuestro país hoy. Y les digo, derivado de eso, que su gran desafío en los siguientes años va a ser aprender a decir que no.
Para decir que no, no siempre tienes que decir no. Ustedes los empresarios además son expertos en eso. A veces uno dice no, no yendo a la reunión. Pero tienen que aprender a decir que no porque se van a encontrar esto todos los días de su vida. Pero más allá, tener poder implica también un espectro de acciones. Y acá vamos a hablar un poco ya de cómo pueden participar. Probablemente no existe en el país, en la historia del país, más jóvenes organizados que hoy. En la historia del país no ha habido tantos jóvenes participando como hoy en día. Es mentira que en los 50 participaban más, de repente había más sindicatos, había más partidos políticos organizados, pero no había tantos jóvenes organizados como hoy. Y eso es un gran valor. Lo primero que ustedes deben hacer, además de indignarse, además de decir que no, es informarse. Ustedes deben estar completamente enterados, son la élite de este país, todos ustedes. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Lo reconocen, ¿no? Ustedes son la élite, han tenido la suerte de estudiar, de ser de los mejores en su universidad, en un país donde no llegamos a las 2 personas de cada 10 que estudian en una universidad. Ustedes son una élite y tienen que entender qué está pasando en este país informándose. En segundo lugar, debatiendo, creando debate, conversando desde su casa, porque a veces el gran debate político está en la casa, ¿sí o no? Con sus papás. Y empiecen ya. Y una vez tuve que hablar con mi papá tiene 91 años. Él me dijo una vez, pero bueno, pues esos chicos de la cantuta había que matarlos, ¿no? Yo me senté y le dije, papá, el problema es que esos chicos hayan sido lo que hayan sido, porque nunca se confirmó si realmente eran terroristas, merecían un juicio justo y no tenía nadie por qué matarlos de esa manera. ¿Y sabes cómo te voy a hacer entender eso, papá? ¿Qué pasaría si tu hijo, mi papá perdió un hijo, yo tengo un hermano que falleció, si a tu hijo que falleció, hasta el día de hoy no supieras cómo lo mataron, quién lo mató, en qué circunstancias y encima no supieras dónde está? Esa es la discusión que a veces hay que tener en la casa. Luego vamos más allá y es organizarnos. Chicos, hay que organizarse. O hay que sumarse a organizaciones. No quieran inventar tampoco el agua helada. A veces hay organizaciones que están ahí, trabajemos con ellas. Y luego vamos más allá, participen ya en la acción política real. Sean parte de movimientos, sean parte de campañas. ¿Cuántos de ustedes, por favor, levanten la mano, realmente han decidido ser candidatos a algo? Sea regidor, sea congresista, sea alcalde, sea presidente del Perú. Levanten la mano, por favor, apaguen un ratito el reflector si es posible, quiero ver esas manos. Estas manos me interesan. Ajá, muy bien, tenemos más o menos un 20%, 15% del auditorio. Yo también levanto la mano. Muy bien, felicidades, necesitamos más de esos. Pero acá viene una lección fundamental. No lo podemos hacer solos. No crean que ustedes pueden hacerlo solos. Van a necesitar de todos los que están aquí presentes. Y acá es mi última historia. Dame 2 minutos más, Mariel. Les voy a contar por qué yo empecé en el CADE universitario desde hace 5 años por invitación de IPAE a ser miembro del comité organizador y gracias a Dios me fue invitando siempre. Hay un concepto que se llama levadura crítica que yo aprendí. ¿Ustedes saben cómo se hace el pan? ¿Saben cómo se hace el pan? Tienes harina, tienes agua y tienes levadura. Todo el mundo habla de la masa crítica, que tenemos que hacer masa crítica, tenemos que hacer masa crítica. ¿Qué necesitas para hinchar la masa? La levadura, decía John Paul Lederer, un estudioso de la paz, la levadura crítica que necesita un país es ese conjunto de personas que, como la levadura en el pan, se reparten, literalmente dice él, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con una visión de país, con unos valores compartidos y que de una manera coordinada y orgánica hacen hinchar la masa. Yo me metí al CADE universitario porque yo creo que este es el gran espacio de formación de levadura crítica de nuestro país. Y por lo tanto ustedes son la levadura crítica. ¿Ustedes creen realmente que son la levadura crítica de este país? No escuché fuerte.
Pónganse de pie si creen que son la levadura crítica de este país, por favor. ¿Pero lo pueden hacer solos? Entonces agárrense la mano si creen que pueden ser la levadura. Y los que están adelante también, pues, ustedes no son levadura crítica de este país. Agárrense la mano, levanten la mano y digan sí. Sí. Sí podemos. Sí podemos. Bien, carajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elohim, y muchas gracias a todos. Voy a poner un poco más incómodo y exigente con nuestro panel y pedirle a todos que también un componente importante para este liderazgo positivo que necesita el país es construir en equipo. Ninguna respuesta es absoluta y realmente la visión que el país requiere es una visión consensuada, dialogante y de todos y todas. Por eso vamos a abrir estos 30 minutos finales a preguntas y que esas preguntas nos ayuden a construir estos cómo finales. ¿Cómo podemos hacerlo correcto y hacerlo siempre? 2 preguntas para mi lado derecho, 2 preguntas al medio y 2 preguntas al lado izquierdo. Por favor, si el maravilloso equipo de IPADE nos puede ayudar con la logística. Vamos con mi lado derecho, por favor. ¿Hay alguna pregunta al lado derecho? Perdón que no se ve, voy a pararme. ¿Nadie? ¿Nadie tiene respuestas al cómo? Vamos. A la izquierda. Perdón que no veo mucho. A la izquierda. Buenos días. Mi nombre es Lucía y vengo de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Mi pregunta es, en realidad en la mayoría de municipios, en la mayoría de autoridades en todas las ciudades del Perú, hay mucha corrupción y creo que todos los puestos en las autoridades están por recomendaciones y a veces no hay espacio para los jóvenes. Y lo hablo por experiencia propia, porque muchas veces he querido ser parte de la política, he querido intervenir, y ya sea por muchos prejuicios, ya sea por mujer o por joven, no he podido participar. ¿Cómo podríamos iniciar este cambio de perspectiva, ya sea de las autoridades y del mismo pueblo, ¿no? O sea, de la misma sociedad que no te permite poder crecer en este entorno? Gracias. Gracias. Vamos con otra pregunta más en ese lado, por favor. Buenos días. Mi nombre es Miguel Medina, vengo de Arequipa, de la Universidad Católica de Santa María. Mi pregunta va relacionada un poco a, si bien los jóvenes se nos pide participación en el Estado, pero cuando salimos con ganas a querer participar en alguna institución, tal vez con nuestros conocimientos, no por el lado político, cuando llegamos a alguna de estas, lo que encontramos son desorden, ineficiencia y sobre todo una presión de los trabajadores más antiguos que bien están protegidos por las leyes y se mantienen en sus puestos con un trabajo que realmente al joven, en vez de animarlo, realmente le quita las ganas de participar en cualquier función del Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplicar una gestión en la cual se ponga más eficiencia o se ponga más énfasis en gestionar leyes que no solo exijan la protección, sino la eficiencia del trabajador en instituciones públicas? Muchas gracias. Por favor, vamos con 2 preguntas más al medio, una adelante y una atrás. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Margaret Velasco, soy de la Universidad del Pacífico. Y bueno, hemos escuchado
hemos escuchado en las diferentes exposiciones a lo largo de estos 4 días que una de las principales problemáticas que tenemos en el Estado es su ineficiencia, y esa ineficiencia parte sobre todo por parte de los servidores públicos. En ese sentido, lo que yo quería preguntarles es ¿qué acciones podría tomar el Estado para generar programas tal vez que formen a servidores públicos con vocación de servicio? Personas que realmente estén dispuestas a trabajar en bienestar del país y no en busca de sus intereses personales, ¿no? Mi pregunta va en cómo generar estos espacios en los que hayan personas realmente interesadas en servir al pueblo y no a sus intereses particulares. Gracias. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Bueno, soy de la Buenos Universidad días, Nacional. mi nombre es Claudia Sánchez. A ver, hay dos personas que van a preguntar. Vamos primero con la de adelante y después con la de atrás. Disculpen la confusión. Ya, okay. Estoy en la Universidad Nacional de Piura y mi pregunta va para la señora. Bueno, he decidido ser servidora pública. Mis prácticas están orientadas al servicio público, pero me gustaría saber cómo el Estado articula hoy por hoy el trabajo de los jóvenes. También soy voluntaria. Tenemos trabajando varios proyectos a favor del Estado. Entonces, yo lo propuse cuando hicimos el tema de la Dirección de Responsabilidad Social de mi universidad y salió bacán y todo chévere, me encantó. Está trabajando, pero es que, ¿cómo hacemos el resto? ¿Cómo lo hacemos ya no necesariamente en una responsabilidad social de una institución, sino como un trabajo articulado? Entonces, ¿cuál es la respuesta de hoy por hoy del Estado a articular el trabajo de los jóvenes? Gracias. Muchas gracias. Vamos con la persona que tenía el micrófono atrás, por favor. Buenos días, mi nombre es Claudia Sánchez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y una dificultad que yo he encontrado al momento de al querer participar en un partido político es que no me identifico con lo que ellos piensan, o sea, una ideología, algunos son derecha, izquierda, o sea, ¿cómo piensan que los jóvenes debemos pensar sobre eso o formarnos una ideología? He leído cómo se forma un partido político y me parece un trabajo súper difícil, y entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros si de verdad queremos participar en la política? Gracias. Muchas gracias. Vamos con una sola pregunta, última, para poder construir nuestra reflexión final. A ver, al lado derecho, ahora sí hay preguntas. Estos chicos han tomado desayuno tarde. A ver. Buenos días, de todo. Soy de la Universidad San Ignacio Loyola y mi pregunta va enfocada a cuándo el hacer lo correcto se puede convertir en un dilema. Hace algunas semanas escuché en el noticiero de que una enfermera fue asesinada en la puerta del penal San Juan de Lurigancho. Hay muchos actos corruptos que se viven, pero cuando uno quiere hacer lo correcto, tiene una barrera que lo limita. ¿Por qué? A veces tú quieres hacer, pero al día siguiente puedes encontrar a tu hijo o a tu esposa muerta. Y es una realidad que se vive. Entonces, ¿cuál es el rol que el Estado puede implementar a fin de que podamos frenar este tipo de situaciones y que al hacer lo correcto no nos lleve a un dilema, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Un poco para organizar las preguntas que hemos tenido y que nos van a llevar a esta reflexión final. El rol político, hacer política partidaria, ser representante, porque insisto en la definición de política y esta idea de ejercer nuestro rol ciudadano, involucrarnos en lo público desde cualquier tipo de rol en el que estemos, si somos empresarios, si trabajamos en el Estado como servidores públicos, si trabajamos para una organización sin fines de lucro, podemos ejercer un rol político. Sin embargo, ser representante, y acá tengo a candidatos al Congreso, a diferentes roles de representación, ¿qué desafíos implica? Sabiendo que no necesariamente tenemos partidos políticos fuertes y que tengan la capacidad de convocar a nuevos liderazgos. Y por otro lado, hay esta
gran inquietud de quienes quieren participar en el Estado como funcionarios públicos, que quieren hacer carrera ahí y que requieren quizás ese acompañamiento y esa articulación necesaria para poder formarse y crecer, tener buenos jefes, buenos colegas y un entorno laboral que los motive y los haga crecer. ¿Les parece si empezamos con la parte política primero y dejo a Elohim y a Gonzalo en eso? Sí, gracias. Gracias, Mariel. Bueno, al margen de lo que les he comentado en mi presentación con respecto al rol del empresario y lo difícil que es hacer lo correcto siempre, yo he fundado un partido político, se llama Todos por el Perú, lo fundamos hace 15 años, un grupo de básicamente economistas, y hemos participado en las últimas elecciones presidenciales en todas, con Valentín Paniagua en su momento, y la última candidato fue Julio Guzmán. O sea que tengo la experiencia porque soy fundador de ese partido y además fui secretario general y presidente del partido durante muchos años. De joven como ustedes, hace muchos años, querer participar en política y no encontrar necesariamente aquello que yo buscaba en la política. Un lugar donde la gente idealistamente, sin corrupción, con ideas afines unas a otras, podamos trabajar por el desarrollo del país. Y nos unimos un grupo de peruanos y decidimos fundar un partido. Pensamos que esa era la solución y hemos participado activamente en todos los procesos electorales. Primera elección, sí se puede hacer. Si ustedes quieren activamente participar en política, en un partido político, pueden hacerlo formando su propio partido o participando dentro de partidos que existan. Ahora, es importante, como decía ayer, creo que era Ernesto Valareso en su presentación, que uno busque rodearse de la gente con la cual se siente cómodo. Entonces las ideas tienen que ser claras y uno tiene que sumarse a ideas claras con las que uno está de acuerdo, porque es importante que los pensamientos sean más o menos los mismos si uno quiere trabajar en un proyecto común. Entonces, sí es posible, número uno. Número dos, rodéense de gente que piensa como ustedes. Y número tres, tengan convicción de que a la larga van a poder influir en un mejor país, en un desarrollo del país. No siempre van a ganar elecciones, pero en algunos casos van a poder algunos regidores estar en el municipio donde ustedes quisieran mejorar la condición de vida. En algunos casos van a influir en alguna política pública que se está deliberando, aun cuando no hayan ganado elecciones, aun siendo una fuerza política no tan presente, porque nosotros como partido nunca hemos ganado elecciones. Pero sí hemos podido marcar agenda política nacional en algunos temas y sí hemos podido poner ideas nuevas y frescas en las mentes de los ciudadanos. Entonces, participen activamente, es una forma de hacerlo, no es la única, como lo ha dicho Mariel y lo hemos dicho en estos días, pero sí se puede hacer, vale la pena hacerlo, júntense con gente afín a ustedes y tengan convicción, a la larga sí van a hacer del Perú un mejor país. Levanten la mano los que son de Lima. Más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad, 40%, ¿no? Esto lo digo porque la política en Lima tiene características muy particulares cómo funciona en otros lugares del país. Y esto va a mi primera reflexión, y es que yo creo que no pensemos primero en lo grandazo, pensemos en lo local. Pensemos, ¿saben dónde se solucionan mucho los problemas del ciudadano en el día a día? En la municipalidad, no en la discusión del Congreso, en la municipalidad. Ahí es donde nos solucionan el problema del agua, que tienes tu desagüe, que está pasando. Quien negocia eso es la municipalidad. Quien recoge la basura es la municipalidad. Quien te da la licencia para que pongas tu negocio es la municipalidad. ¿Y saben cuántas firmas necesitan ustedes para que hagan un partido que postule a una municipalidad bajo la norma? Más allá de la discrepancia si está bien o está mal que exista ese sistema electoral, el sistema electoral que hay que jugar con esas reglas, y probablemente necesiten para un distrito, creo que para Barranco necesitas 3.000 firmas, 4.000 firmas. No es algo salvaje, ¿eh? Acaban de juntar 20.000 firmas para hacer hablar a Castañeda. Y entonces, si no te gusta alguno, forma pues tu levadura crítica local y
puedes hacer un partido y postular con un equipo. Obviamente implica que tengas un liderazgo, no hagan las cosas improvisadamente. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes realmente crear una base que... Unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos años, no es una cosa de un día para otro. Digamos, segundo mensaje, perseverancia. Y esto aplica para todas las preguntas. Van a caerse, van a frustrarse, se van a frustrar, se van a frustrar, se van a frustrar, luego les va a ir bien, les van a frustrar, les va a ir bien, les va a ir bien, ¿no? O sea, y es parte de la resiliencia y la perseverancia que hablaba hace un rato y por qué Charo Bazán está ahí, y en la política aplica lo mismo, pero con otra intensidad. O sea, perseveren. Y mi tercera recomendación, háganlo juntos, en bloque, con gente que comparta sus valores. Y en el camino algunos caerán, pero no crean que por eso el mundo se va a acabar. Yo me permito agregar una reflexión adicional que tiene que ver con formarse para hacer política. Creo que tener la intención y la ambición es importante, pero saber que hacer política es estar muy cerca del poder, es ejercer el poder, nos pone una responsabilidad enorme. No bastan las buenas intenciones y formarte como un líder íntegro, capaz de tomar decisiones, poniendo a las personas por encima de los fines, poniendo a las otras personas por encima de tus intereses personales, no es un ejercicio sencillo. Es un ejercicio que requiere muchas competencias, blandas en su gran mayoría, y esa responsabilidad pasa un poco por la línea que nos contaba Elohim. Empiecen en pequeños espacios, siendo líder estudiantil en la universidad, trabajando en un espacio de voluntariado, liderando personas. En esos pequeños espacios desarrollamos competencias que después, cuando sumamos como regidores, como alcaldes, como presidentes regionales, congresistas, presidentes del Perú, tengamos la capacidad de trabajar por todos y por todas. Déjame complementar a eso. Nunca dejen de preguntarse ¿para qué? Nunca en su vida, y todo lo que hacen, incluso cuando se levantan de la cama, ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? Si no la tienen clara, se van a desviar facilito. Y si todavía no saben para qué, maduren la idea colectivamente, individualmente, hasta que lo encuentren. ¿Para qué? Vamos con la reflexión sobre los funcionarios públicos. Se nos han hecho varias preguntas, la verdad que estoy gratamente sorprendida de la cantidad de personas interesadas en participar como servidores públicos. ¿Cómo ser un servidor público íntegro, competente y al servicio del ciudadano? A ver, yo voy a comenzar por enganchar con lo anterior. Yo nunca he participado en política en el frontis, pero toda mi vida he trabajado con políticos y he trabajado al costado de los políticos y detrás de los políticos. Y yo no puedo decir que soy un técnico y que por lo tanto no hago política. No existen los técnicos puros. Cuando como técnico tú das recomendaciones, seleccionaste de 200 posibilidades 2 o 3. Ejerciste política, ejerciste poder de decisión. Y esas 2 o 3 o una que estás recomendando es una forma de influencia para aquello que tú consideras que es lo mejor que se tiene que hacer. Entonces, primera cosa que quiero que piensen es que cuando uno va al Estado, así como en la empresa privada uno busca los réditos económicos como organización, pero también busca solucionar una necesidad, en el Estado también creamos valor público. Y eso es ejercicio de política. La moneda de intercambio del Estado es el poder. Si uno trabaja, claro, como ingeniero en la obra que hace el Estado, no está haciendo función pública. Pero si uno decide hacer función pública, desde donde uno comienza, que es como asistente, ¿no? Uno se presenta al concurso, unas le funcionan, otras no, y uno va tomando decisiones. En mi experiencia, las dos cosas que me permitieron trabajar íntegramente en el Estado fue una, capacidad, o sea, prepararme, tener conocimiento, convicción para seguir aprendiendo. Comencé a trabajar con economistas siendo abogada, ¿no? Y no entendía lo que hablaban y me pasaba preguntando. Pregunten, no tengan miedo de preguntar, siempre habrá alguien dispuesto a responderles. Yo decía, ¿qué es esto del chorreo, del goteo? Y tenía al macroeconomista, que fue el que nos permitió reingresar en el sistema económico, en el mundo, explicándome temas de economía básica. Entonces, no tengan miedo de preguntar, primera cosa. Segunda cosa, sepan que cuando ustedes toman una decisión, el impacto de su decisión es enorme. Y si bien no les toca la decisión final, porque esa la hace el político,
ustedes escogieron las 2 o 3 recomendaciones. Por lo tanto, tienen una tremenda responsabilidad, quizá mayor que la del político. El técnico en el Estado, ese técnico que de verdad, cuando llega a cierto nivel, ya no eres puro, ese técnico está diciéndole al político los caminos a seguir, los posibles. El político tomará la decisión y porque se tomó, además, porque tiene el valor de pararse al frente. Hay que tener valor para pararse al frente como político. ¿Te va a caer todo? Sí, pues te va a caer todo. ¿No es cierto? Pero tienes que tener el valor y la convicción de que tú estás haciéndolo bien. ¿Por qué entra el Estado? Primero de casualidad. Y en esa casualidad encontré el espacio perfecto para mí. Cuando yo estudiaba Derecho, estaba viendo Derecho Laboral, y el Derecho Laboral era o de empresarios o de trabajadores. Y a mí me costaba muchísimo porque a veces los trabajadores no tenían la razón e iban a quebrar la empresa con lo que pedían, y a veces los empresarios no tenían la razón. Y me costaba mucho estar a un lado o a otro. El Estado fue para mí la posibilidad de siempre recomendar aquello que con lo que sabía, con lo que podía investigar y hacer, era lo que yo consideraba que era mejor para la mayoría, mejor para el país, o para la minoría, que tenemos, dependiendo de qué política estamos hablando. Esa convicción fue la que me llevó a estar en el Estado o sirviendo al Estado desde fuera, pero siempre vinculada al Estado. Y aquí yo quiero tomar algo que preguntaron varios, ¿qué hacemos con la corrupción? Miren, ¿cuántos de ustedes tienen personas que les han fallado? ¿Cuántas personas de las que conocen les han fallado? Una de cada cuántos les falla. De la cantidad de gente que conozco me debe fallar una de cada 1000 personas. ¿Por qué voy a tratar a 999 como esa persona que me falló? Eso es una decisión. Decidir vivir la vida pensando que todos me van a fallar, que todos van a ser corruptos, que todos van a ser malos, al único que perjudica es a ustedes. Y eso es una decisión donde uno, por convicción, sigue adelante a pesar de las fallas. En el Estado hay que tener esa capacidad de seguir adelante. Esos funcionarios públicos, servidores públicos que ustedes dicen están aburridos, no trabajan, no sé qué, un día fueron jóvenes como ustedes. Tienen un conjunto de reglas que no los ayudan. Y yo, antes que criticarlos, me preguntaría, ¿por qué el señor o la señora actúa así? Cuando entendemos eso, podemos modificarlo, podemos incorporarlo al equipo, puede trabajar con nosotros. Toda mi vida he trabajado en el sector público, no con los que llegan cada cierto tiempo, sino con los que trabajan adentro siempre. Y hay que tener la humildad de preguntar de dónde sale esa actitud de esa persona, porque sale de algún aprendizaje previo. Con esa humildad pueden hacer cambios, con esa humildad pueden hacer que gente que hoy aparentemente no está dispuesta a hacer cosas, las haga. Y yo creo que para trabajar en el sector público, uno es la resiliencia. Si no están dispuestos a la frustración, a levantarse, no sé qué, no es el sitio para uno. Pero también yo he sido empresaria, yo he tenido empresa. Y tiene uno el mismo problema. La resiliencia es también, uno sabe que se va a equivocar, que no le va a pagar, que va a pasar tal, que va a pasar cual. Pasa todos los días. Es en todas las experiencias de la vida. El Estado no es distinto en eso, quizá lo vemos más concentrado. Segundo, sentirse dueños del Estado, en el buen sentido. Hacerse cargo de ese Estado. El Estado es de nosotros, no hay otro. Es el único que tenemos. Si nosotros no lo resolvemos, no va a haber quien lo resuelva. Entonces, la primera cosa es, la segunda cosa es, háganse cargo de ese Estado. Desde lo público, desde lo privado. Pero hay que hacerse cargo de que ese Estado es el nuestro. No hay otro, no tenemos alternativa. No es que me puedo ir a otro producto. Salvo que deciden ser el país. Digamos, no hay otra. Y tercero, es la decisión. Ustedes deciden si confían o no confían. No quiere decir que sean ingenuos, pero deciden si actúan como si confiaran, porque el 99% de los casos no les va a fallar. ¿Okay? Muchas gracias. En este CADE, y me remonto otra vez al presidente Drago Kisi, cada edición busca traer o poner sobre la mesa un tema diferente. Y yo, la verdad, me he sentido sorprendida de que hayamos tocado con tanta apertura la formación de nosotros, los jóvenes, como líderes, pero líderes para el cambio, para la transformación a través de los valores y esta integridad de la cual hemos hablado tanto. Además de las sesiones acá, han tenido un maravilloso taller de coaching, un espacio de meditación y un desafío que les ha permitido completar y tener una idea mucho más amplia de lo que es ser ese ciudadano activo que hace siempre lo correcto. Creo que
responder un solo cómo es difícil, pero lo que es constante es que ustedes se lleven a sus regiones y a sus universidades y a sus familias la tarea de reflexionar sobre eso. Que cada decisión que tomen siempre tome en cuenta la variable, ¿es lo correcto lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en beneficio de todos y todas. Estoy respondiendo a mi rol como ciudadano y como líder activo en lo público. Creo que eso es lo que a mí me queda de este CADE. La responsabilidad de siempre ser consciente de que hacer lo correcto está en mis manos y que de pequeñas a grandes decisiones podemos hacer la diferencia. Criticando no logramos nada, siendo activos en esas decisiones podemos lograr mucho juntos. Muchísimas gracias por su atención.